Muchas gracias a ustedes y les pido disculpas por lo accidentado. A las 1 minuto de acá, digamos, no es 1 minuto de allá, te estaba mandando el correo que no tenía el link, pero asumo que hay una historia previa de cambios de fecha que te hizo apanicarte, así que les pido disculpas por la alteración. No, tranquila, ya lo logramos, así que eso es lo importante y bueno, darte la bienvenida, contarte que este es un ciclo de charlas que llevamos realizando ya hace un par de tiempo. Hemos tenido diferentes invitados que han tenido la voluntad y generosidad de participar con nosotros y brindarnos sus conocimientos referente a distintos temas que nos permiten ir abordando el proceso constituyente de cara a lo que se viene este 25 de octubre. Quiero darte la bienvenida de manera formal, Alejandra, presentarte como nuestra invitada para que los y las amigas te conozcan un poquito. Como ustedes sabrán, Alejandra es una conocida periodista de nuestro país. Ella estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile y además tiene un máster en Administración Pública en Harvard Kennedy School. Ha colaborado y ha escrito diferentes investigaciones y libros dentro de eso, y me gustaría destacar, y me voy a detener aquí un ratito, Alejandra, precisamente por lo que nos está pasando coyunturalmente con el tema de la justicia chilena. Alejandra, el año 1999, publicó un libro que se llama El Libro Negro de la Justicia Chilena, precisamente un libro que fue perseguido, y ahí un poco podemos hablar del tema de la libertad de expresión. Si así te parece, puntualmente la característica de este libro es que este libro, a los pocos días de haber sido publicado, fue bajo una orden de confiscación, prohibida su difusión. No sé si nos vamos a detener un segundo para ver eso. Ya, partamos. Por eso suenan esos sonidos extraños, son bots. ¿Ah, esos son los bots? Sí, exacto. Nos ha pasado, entonces ahí los chicos y las chicas los van bloqueando rápidamente para que no interrumpan la conexión. Pero mientras les voy comentando que la característica de este libro negro de la justicia chilena es que Alejandra tuvo que pedir asilo político en Estados Unidos a causa de esto, fue perseguida, porque esta investigación que contenía este libro denunciaba básicamente el actuar de los jueces de la Corte Suprema durante la dictadura militar. Tiene la particularidad que este libro fue confiscado, prohibida su difusión, y que quien solicitó esta requerimiento se hizo mediante la invocación de la Ley de Seguridad del Estado por el juez de la Corte Suprema de ese entonces, Servardo Jordán, quien había sido anteriormente presidente de la misma. Alejandra, además de este libro en particular, ha realizado otras investigaciones. Danos ahí un segundito. Ha realizado otras investigaciones, entre las que podemos considerar los archivos del Cardenal en sus volumen 1 y 2, y la biografía no autorizada de doña Lucía, que nos estuvo hace un mes atrás, súper atentos, viéndote ahí por Mentiras Verdaderas y un poco analizando esa entrevista que se dio a conocer sobre esta señora tan particular en nuestra historia. Bueno, Alejandra, como Roberto les comentaba hace unos instantes atrás, nos propuso que esta instancia sea precisamente de preguntas y respuestas, y por lo tanto tiene la libertad que ustedes pueden ir participando en base a eso. Y a mí me gustaría, Alejandra, en esta oportunidad, y pensando un poco en el contexto de lo que se vivió el fin de semana recién pasado, respecto a el actuar de Carabineros de Chile con este joven, y me gustaría preguntarte sobre el negacionismo que está rondando hoy en día en torno a la prensa oficial, si pudiéramos llamarlo así, estos grupos económicos que controlan la prensa de difusión masiva, que tiene que ver con los diarios precisamente y con los medios de comunicación radial. Me gustaría que nos comentaras un poco tu opinión respecto a esto, sobre todo porque lo complejo de la situación es que no fue sino hasta ayer, cuando se realizó la audiencia de formalización, que recién los medios cambiaron su vocabulario respecto a lo que había
sucedido con este joven que fue lanzado por Carabineros de Chile al lecho del río Mapocho sin prestarle el apoyo correspondiente. Entonces me gustaría un poco que nos comentaras tus opiniones respecto a eso para poder iniciar. Bueno, este es un ejemplo de muchos otros en que se hace un uso diferenciado del lenguaje dependiendo de quién se trate o de la simpatía que sienta en general el dueño del medio por la persona que sufre, en este caso, una agresión policial. Los antecedentes son los mismos que maneja todo el mundo, pero en general hay un tipo de prensa que escribe la realidad anteponiendo sus convicciones por sobre lo que ve o lo que se reportea. Pero esto no es nuevo, esto es la historia de Chile. Lo que pasa, y que me parece muy saludable, es que ahora la gente se da cuenta y se rebela contra esa narrativa. Anteriormente, o por mucho tiempo, esa narrativa, digamos, era percibida por grupos académicos o por los periodistas, digamos, que más metidos en el tema, y uno sabe cómo el uso del lenguaje, en este caso la voz pasiva, ¿no? Se cayó, joven se cayó, como que se hubiera caído solo, digamos. Pero tenemos hacia atrás los presuntos desaparecidos y, digamos, ese es el nivel más leve. También tenemos el nivel más brutal, que es la fabricación de noticias completamente falsas respecto de las violaciones a los derechos humanos, que también ha sido practicada por los medios de comunicación tradicionales. Entonces, lo que quiero decir es que no es nuevo. Lo nuevo es que haya un tema que en general no despierta muchas pasiones, que la gente en general no se manifiesta por libertad de expresión, por pluralismo, por diversidad. A partir de la revuelta del 18 de octubre me parece que ha emergido como un tema muy importante, y a mí me parece bien, porque creo que la salud de la democracia y de los procesos que se van a vivir a partir del plebiscito en adelante requieren información de calidad y requieren que ese marco informativo o el contenido de las informaciones que se difunden sean también, como el sistema político, muy representativos de la sociedad chilena y no representativos solo de las opiniones, visiones e incluso estética de un grupo reducido que es el que tiene concentrado todo el poder en Chile. Y en base a eso, Alejandra, ¿qué opinión te merece a ti? Y pensando un poco en la historia de los medios de comunicación masiva en Chile, el rol que han cumplido en este proceso constituyente, de cara al proceso constituyente, y básicamente lo que tiene que ver con el estallido social. Vimos, y es una realidad que nos ha tocado durante todo este año, observar que los medios de comunicación masiva oficiales no son quienes acompañan la protesta callejera. Finalmente son los medios independientes quienes informan, y no de la manera tradicional como estábamos acostumbrados, es decir, ahora es probablemente a través de un video que se difunde de manera muy rápida cómo van llegando las informaciones y lo lento que los medios oficiales logran actuar en base a ello. ¿Qué opinión te merece a ti el rol que debiesen tener efectivamente los medios de comunicación en este contexto? Bueno, hay una realidad nueva, que es la realidad de los medios digitales y fundamentalmente del abaratamiento de la tecnología. O sea, la tecnología ha reducido tanto su valor que hoy día está
al alcance de casi cualquier persona, no todas obviamente, pero de una gran proporción de la población, tener un aparato como un teléfono celular con cámara y poder registrar hechos de relevancia pública a los cuales nunca los medios podrían llegar, porque los medios de comunicación, aunque tuviéramos otro sistema de medios, de todas maneras tienen equipos limitados, ¿no? Y tienen que primero enterarse, mandar al equipo, entre que llega el equipo ya la gente hizo sus grabaciones, sus filmaciones, y es muy bueno que así sea. El caso, o sea, esta rápida formalización del carabinero que empujó al joven, al adolescente, al río Mapocho, no hubiera tenido esa velocidad si no hubiera habido ese registro gráfico tan evidente e indiscutible de lo que sucedió ahí. No hay mucha defensa, digamos, para justificar ese actuar, porque se ve claramente la intención o la relación entre la actitud del policía y el joven que cae, y luego también es posible registrar la falta de asistencia y de ayuda de la policía una vez ocurrido el hecho. Entonces, es muy valioso que la propia población pueda registrar los hechos. Ahora, esto no justifica, no quiero decir justifica, no empece la labor de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación de todos modos tienen la obligación de informar veraz y oportunamente. Y deberían afirmarse en estos registros sociales, porque además la gente quiere que se conozcan los hechos. O sea, hay una situación bastante favorable, porque la gente no registra para esconder, la gente registra para que se conozcan los hechos. Entonces tampoco es como que los medios no puedan acceder a esas grabaciones, es muy fácil acceder, se suben inmediatamente a las redes sociales y los periodistas pueden hacer sobre ese registro el trabajo que corresponde al periodista, que es ir, conversar con la gente, averiguar, ir a la clínica, hablar con los parientes, digamos, todo lo que se debe hacer en un reporteo normal, hablar con las autoridades, con la justicia, etcétera, y escribir una información. Lo que pasa en Chile también, que el mayor déficit que existe en este tipo de reporteo que los periodistas llamamos periodismo informativo, que es acudir al lugar de los hechos cuando los hechos ocurren, buscar información de manera independiente y autónoma, es decir, no ir a buscar el comunicado de Carabineros, como se cubre normalmente hoy día de forma lamentable, sino que ir al lugar, hablar con las personas que estuvieron ahí, entrevistar a personas, no papeles, no el comunicado que llega del Ministerio del Interior o de la policía, porque eso no es periodismo, eso es relaciones públicas. Y es una conducta oficialista que, por un lado, daña el servicio que los medios le ofrecen a la población, o sea, es una promesa no cumplida, porque la promesa que le hacen los medios, todos, de cualquier ideología que tengan, la promesa que le hacen es que van a buscar información de manera independiente, que la van a verificar y la van a difundir, no que van a publicar comunicados. Sin embargo, lo que sucede en la realidad es que este tipo de periodismo, que es el periodismo informativo, está muy reducido en casi todos los medios de comunicación. Yo diría la radio tal vez menos, pero en los diarios y en los canales de televisión mucho. Y no se hace bien, digamos, por una razón, por un lado, económica, estructural, y por supuesto, por otra razón también de la concentración de medios en empresarios fundamentalmente, que no tienen interés en cumplir ese rol social que tienen los medios de comunicación.
más bien por las opiniones que dan y la forma en que se comportan, prefieren que haya cierta parte de la realidad que no se difunda. También tiene mucha influencia en esto el peso de las agencias publicitarias, que también imponen normas respecto de qué tipos de contenido ellos van a favorecer con sus comerciales. Y las empresas publicitarias en Chile no les gusta nada que huela a conflicto. Y para ellos conflicto es cualquier noticia. Cualquier noticia es conflictiva. Lo que no es conflictivo son los gatitos tiernos, cosas irrelevantes que pueden capturar mucha audiencia, pero que no entran en ningún tipo de conflicto. Entonces, por eso los matinales están llenos, bueno, estaban llenos de momentos festivos, del último romance de alguien, de cosas de moda, el mejor lugar para pasar las vacaciones, cosas que no entren en esas zonas conflictivas que hacen que la publicidad se vaya. Y con esa combinación de cosas, por supuesto que los periodistas salen menos a la calle que antes. Hay menos reporteros que antes. Y hay más complacencia también, más, diría yo, pasividad de los editores en tratar de ir más allá, sobre todo con noticias que tienen alta relevancia pública como esta. O sea, inmediatamente averiguar cómo se cayó y por qué se cayó el joven, en vez de hacer esta publicación. Esta publicación, en el fondo, decir se cayó es sacar las manos, digamos. Bueno, se cayó, es un hecho que se cayó, pero no hice ningún esfuerzo para averiguar cómo, quién, dónde, digamos, que son las preguntas que el periodista debe responder. Alejandra, y pensando en eso, bueno, te cuento un poco que la dinámica también es que acá nos va viendo personas que están conectadas a través de YouTube, de la plataforma de Amigues, por Instagram también estamos, por Twitter, por este chat de Meet y también por un chat interno donde también van surgiendo diferentes preguntas. Entonces, una de las cosas que nos gustaría preguntarte, en base precisamente a este rol que los medios de comunicación debiesen cumplir desde la función social que deben desarrollar, ¿qué te motiva a ti, estando en Estados Unidos, poder develar toda esta información que nosotros acá en Chile desconocíamos respecto, por ejemplo, al conteo de los fallecidos a causa de COVID y que finalmente fue la fuente que nos permitió abrir los ojos y comprender que lo que se estaba haciendo aquí no estaba funcionando como nos estaban contando el cuento? Entonces me gustaría un poco también, mirado desde la óptica del periodismo independiente, que es finalmente el que está el día de hoy posicionando temas, ¿qué te motiva a ti desde allá, desde un punto tan lejos, poder entregarnos esa información que es vital y que nos ha permitido el día de hoy estar cuestionando a nuestras autoridades y que esos cuestionamientos finalmente tengan un sustento que va en ocultar determinado tipo de información a la opinión pública? Bueno, los médicos operan, ¿no? O sea, los médicos tratan de sanar a los pacientes. Y esté donde esté, a lo mejor un médico en algún momento, digamos, un médico con vocación, ¿no? Puede que haya otros que no, pero supongamos que va un médico en una micro o va en un avión y se enferma alguien, aunque esté de vacaciones y con guayabera, va a saltar y va a tratar de salvar a esa persona si no hay otro médico alrededor. Con el periodismo, por lo menos a mí me pasa similar. O sea, yo me vine a Estados Unidos a estudiar un máster en escritura creativa, me vine en agosto del 2019, en un mundo totalmente distinto, en Chile y en el mundo. Y con esa intención de cuando uno viene a estudiar, de decir, bueno, va a tomar un rato a distancia del ejercicio cotidiano del periodismo para dedicar este tiempo al estudio, a leer todo lo que no se ha podido leer, a que los niños, mis hijos, tengan otra experiencia cultural, en fin. Pero primero ocurrió el estallido social
que me obligó a seguir conectada con Chile y no pude establecer esta distancia que yo quería generar. Y poquito después, la pandemia. Y la pandemia, en términos periodísticos, es como, no sé, es como que caiga un meteorito y se acaban los dinosaurios. O sea, es la noticia del mundo mundial. Es una noticia de la cual yo por lo menos no podía apartar los ojos ni la atención, porque pone en juego todas las dinámicas que un periodista o una periodista, en mi caso, está acostumbrado a observar o que despiertan tu curiosidad. El comportamiento, o sea, por un lado lo que dice la ciencia y por otro lado el comportamiento humano que siempre se deja guiar por otras cosas, que niega, que se revela, que digamos, que hace como que las cosas no existen, hasta que, digamos, los muertos empiezan a saturar los cementerios, las respuestas políticas, las respuestas de las dictaduras, las respuestas de las democracias, el heroísmo, la valentía de los equipos de salud, en fin, es un hecho y que además va avanzando por distintos continentes y uno va viendo cosas que ha visto en las películas, ¿no? Que a lo mejor se controlaron a todas las personas que salieron de un avión, pero falló una que no se controló, como en el caso de uno de los cruceros, que una persona no tenía fiebre cuando bajó del crucero, pero llegó a su país y tenía fiebre y tenía COVID, entonces tuvieron que ir para atrás y había habido un gran contagio. Y, claro, como soy chilena, además, con el otro ojo puesto en Chile, suponiendo que iba a llegar en algún momento a Chile y viendo cómo va avanzando, se va acercando, y entonces empecé a publicar lo que averiguaba y lo que encontraba en esta observación compulsiva de los hechos en mi cuenta de Twitter, que es lo que tenía a mano en ese minuto. Pero lo que sucedió, por lo menos en mi estado de ánimo en ese minuto, es que todo lo que estaba haciendo perdió sentido. Todo lo, digamos, de qué, por ejemplo, de qué tú escribes cuando el mundo está en una pandemia. O sea, cuando vas viendo que gente que no debiera morir muere, que es muy importante lo que hagan las autoridades y que no todas las autoridades hacen lo que corresponde, que los intereses económicos se superponen muchas veces a la salud de las personas, que cuando la persona que va a morir no es tu abuela, no es tu madre, a muchos de ellos les importa un pito, en fin, digamos, y muchos temas que se mezclan, entonces todo lo que estaba haciendo antes como que perdió sentido para mí. Entonces por eso como que puse todo el corazón, la mente en este reporteo, como haría, vuelvo a decir, un médico en un avión. O sea, iba de vacación y todo, pero bueno, la persona está ahí con ataque cardíaco y no tienes otra alternativa que actuar, porque eso es como, es entre la vocación y la obligación que uno siente. No podría quedarme ahí mirando y seguir leyendo libros de literatura hermosos, fascinantes, pero que no, respecto a los cuales no puedo ayudar a nadie, digamos. Exacto. Vamos a abrir ahora los micrófonos, Alejandra. Hay algunas personas que quieren realizarte preguntas, entonces yo les voy a ir dando el pase y ahí vamos haciendo un pimponeo para que tú les puedas responder y vamos avanzando. Entonces le voy a pedir por favor a Carlos que desbloquee su micrófono y escuchamos tu pregunta, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Aló? Sí. Sí, hola Alejandra, desde acá del sur de Chile, de Puerto Montt, te saludo. Mira, mi pregunta está un poco asociada a la situación que se está viviendo en Chile con tanta muerte que ha habido, en realidad que muchas de ellas seguramente se pudo haber evitado si las cosas se hubieran hecho bien. Entonces, ¿por qué a mí me queda la sensación, la impresión de que la oposición
cuesta tanto que se alineen o que de alguna manera utilicen una de las pocas herramientas que hay para que las personas puedan justificar sus actos y no acusar constitucionalmente, por ejemplo, como costó tanto con Mañalich, que se pudieran juntar para poder hacer una acusación constitucional? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Blumel? Igual está pasando colado. Ellos han tenido responsabilidad en todo esto que está pasando. Y lo que está pasando es que está muriendo gente. Esto no es un tema menor. Entonces yo quiero saber qué pasa con la oposición, en tu opinión. ¿Por qué cuesta tanto que se pongan de acuerdo y juzguen a esta persona, o por lo menos siquiera la llamen a declarar para que ellos expliquen por qué han actuado de la manera que han actuado? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que a esto me refería yo como con la diferencia entre lo que uno espera, la expectativa del comportamiento ideal y el comportamiento real, digamos. Y yo no creo que se pueda establecer una razón única para todos, porque probablemente hay distintas razones y todas confluyen al mismo resultado. Pero lo que sí podría decir respecto en general, en nuestro sistema político está desadaptado de la realidad social, política de los chilenos y chilenas. Están desenganchados. Entonces es muy difícil que los partidos políticos en sus lógicas internas, cuando están decidan en sintonía con la población. Y están desenganchados porque el modo de ejercer política, esta es una cuestión súper fome, pero muy real. En Chile hay, en mi opinión, solamente dos tipos de personas: los trabajadores y trabajadoras y los propietarios o dueños de. Entonces, independientemente del sueldo o de los ingresos que las personas tengan, están trabajando y viven de lo que ganan, y con lo que ganan tienen que pagar, hoy, en el Chile de hoy, todo. Tienen que pagar todo: salud, educación, o sea, aparte de pagar los impuestos, pagan todo de su bolsillo. Y si no, digamos, si están en esa franja muy pequeña a la que el Estado les da recursos adicionales, igual tampoco les alcanza. Entonces a nadie le alcanza. A ningún trabajador le alcanza el sueldo o sea, al 90% de los chilenos no le alcanza. Entonces están endeudados, tienen que, en la región metropolitana, donde vive el 60% de la población de Chile, tienen que trasladarse largas horas para ir a sus lugares de trabajo y largas horas de vuelta, con trabajos que además son poco satisfactorios respecto de carreras, ascensos, premios por hacer bien las cosas, porque en Chile además todos los cargos directivos de todo son en general decididos por los dueños. Entonces no importa el mérito que uno haga, siempre llega hasta... Es como la jerarquía de carabineros, pero en otro lado. El perraje puede llegar hasta suboficial nomás. Y los oficiales vienen de otro lugar. Y ellos se crían de otra manera y siempre mandan, aunque no hayan tenido nunca experiencia de calle. Lo mismo pasa con la población. Y entonces la gente trabaja mucho, trabaja amargado en general o amargada, trabaja en cosas que a lo mejor no quisiera trabajar porque no pudo terminar los estudios, porque X razón, y además el tiempo de traslado. Y quiere estar, o sea, los momentos, como Chile es un país también de familias. Independientemente de las preferencias sexuales o de pareja, la gente es achoclonada, es una cultura de colectivo. Entonces, ¿cuáles son los momentos de alegría? Llegar a la casa o el fin de semana, el asadito, la reunión, estar con los hijos, en fin. ¿A qué hora esa gente va a militar? ¿En qué momento del día tú te vas a involucrar en la política, aunque sean causas que te enganchen, que tú quieres, en las que tú quieres participar,
no tienes tiempo, no hay ningún momento del día en que, y sobre todo las mujeres, porque las mujeres además tienen la doble carga de trabajo. El 50% de los hogares en Chile son mujeres solas criándole, o sea, no le queda tiempo para descansar a esa mujer, no tiene tiempo para militar, no tiene tiempo para participar en una reunión política. Y muchas veces la lógica de los partidos políticos de izquierda, digamos, los de derecha, ya es todavía peor, porque son clanes de hombres y amigos entre ellos, parientes. En los partidos de centro y de izquierda, ¿a qué hora se hacen las reuniones políticas? Bien tarde en la noche. Y a esa hora se corta el queque. Entonces una mujer puede que milite, ya va una horita, 2 horitas, no vale de nada, porque la reunión se corta, los queques se cortan en la noche, o en un copete, ya, pero hay que estar en la reunión hasta las 2 de la mañana para poder tener algo que decir sobre esas decisiones políticas. Entonces, ¿qué pasa con los partidos? Están compuestos por militantes profesionales. No es el militante que sabe más de la realidad, sino que es un militante profesional que se dedica, su trabajo es militar, su trabajo es estar ahí en la reunión y que esto y que lo otro, o es funcionario del partido y de eso vive, o vive porque le dan un trabajo en una alcaldía, en fin, todos los trabajos y todo lo que hace está en función de ese trabajo de militante profesional, y esos son los que llegan a los cargos directivos. Con esos nombres se llenan las plantillas parlamentarias y todo. Entonces, ¿cuál es la preocupación fundamental de esas personas? Las elecciones y ser reelegido, porque como son políticos profesionales, no pueden quedar fuera. Si cambia el gobierno, la gran preocupación es cómo nos vamos a ubicar. Hay muy pocos políticos y políticas que tienen independencia económica lo suficientemente amplia como para decir, analicemos cuáles son los problemas de Chile real. Queremos representar a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, ¿cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras chilenos? O sea, se sigue, por ejemplo, manifestando como una pauta de definición las clases sociales. En Chile no hay clase media. Por definición, clase media es un tipo de trabajador, empleado, funcionario, que le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, que no compra comida a crédito, en cuota. O sea, si compras la comida en cuota, si estás endeudado 3 veces, tú no eres de clase media. Estás subvencionando tu falta de ingresos con una tarjeta, que en el fondo además también te amarra a no poder participar, porque si tú por ejemplo, participas en un sindicato y el sindicato decide ir a huelga, ¿cómo vas a ir a huelga con el riesgo de perder el trabajo y no poder pagar las deudas? Entonces, es una rueda donde, por un lado, si quieres participar en política, tienes que estar totalmente fuera de la realidad de la gente a la que supuestamente quieres representar, y por otro lado, la gente que vive los problemas y que tiene los problemas no tiene espacio, no tiene tiempo, ni tiene autonomía ni libertad para participar en política. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los partidos ahora? La elección de gobernadores, la elección de alcaldes, los concejales, los constituyentes, la presidencia de la República. Esas son sus preocupaciones. En eso están todo el día. Y por eso uno los ve de afuera y dice, ¿qué onda? ¿Por qué no se pudieron poner de acuerdo con él? Porque claro, desde la lógica partidaria, lo más importante es mi identidad, porque si yo pierdo mi identidad, entonces voy a perder la posibilidad de colocar candidatos a gobernadores, y desde afuera uno dice, ¿qué importan los gobernadores? O sea, olvídate los gobernadores, chao con los gobernadores. Si tenemos un sistema político como el que tenemos, da lo mismo, que nadie se va a acordar quién fue el alcalde, digamos, a quién pusiste en la plantilla alcalde y si en vez de 20 alcaldes tuviste 18 o 12. A nadie le importa, a ellos les importa, a nosotros no nos importa, pero cuando uno ve, esto no es que las personas sean malas, o sea,
no es que las personas sean malas y que sean perversas y que quieren ser así, no, es que el sistema social político chileno ha llevado este modelo de partidos políticos, y aunque estén desprestigiados, y ellos lo leen y lo saben y todo, no pueden salir de esa lógica, no pueden porque sus bases también se los piden. O sea, el presidente del partido que está escuchando de las bases, bueno, ¿cómo vamos a decidir? ¿Y quién es el que sirve mejor para el alcalde? No, ahí tenemos 2, tenemos 3, hay que poner una mujer, ¿dónde sacamos una mujer? Digamos, eso es. Gracias, Alejandra. Bueno, parte de lo que nos cuentas es el relato duro, crudo, pero es lo que pasa finalmente. Por eso tanto la desilusión de los partidos políticos y también el miedo que genera que la gente no vaya a votar para el plebiscito. Principalmente porque son los mismos partidos quienes cooptan todo este proceso y le quitan protagonismo a quienes efectivamente son los que recuperaron ese espacio para la ciudadanía o el pueblo. Le vamos a pedir ahora a Perla Idvin que desbloquee su micrófono y te escuchamos, Perla, la consulta que le quieras hacer a Alejandra. ¿Aló? Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. ¿Se escucha? Ya, bacán. Vale, bueno, como dijeron que era pregunta abierta, me voy a salir de Chile un segundo porque me importa mucho tu opinión y tu perspectiva sobre si Trump tiene o no tiene COVID. ¿Tú qué piensas? ¿Toda la máquina se vendió para hacer el show con él o de verdad están enfermos? Esa es, la voy a hacer corta, dejémosla ahí y habla tú. Gracias. Primero que nada, para responder la pregunta, en la realidad, en la práctica, para que haya una conspiración, los conspirados tienen que ser pocos, porque si tú tienes que ponerle la conspiración a los medios de comunicación, a los médicos, a los científicos, a los testigos, al portero del hospital X, a todos los tienes que poner en esa conspiración para que simulen que el presidente está enfermo y nadie diga que no lo está, no es verosímil. Las conspiraciones se desarman, incluso se desarman cuando son pocos los conspirados, porque la tentación de salir de la conspiración y si no te dieron lo que pediste y qué sé yo, digamos, es alta. Siempre hay alguien, digamos, por algún lado se quiebran las conspiraciones. ¿Y cuándo se contagiaron? Espérate. Entonces, y la otra pregunta es, ¿le sirve a Trump tener COVID? No le sirve. O sea, en la cultura norteamericana no le sirve para nada porque aquí no hay nadie diciendo, pobrecito. O sea, es como si el COVID se hubiera cobrado venganza contra un presidente que ha estado constantemente diciendo que el COVID no existe, que el virus chino, que esto, que lo otro. O sea, no le sirve. De hecho, todas las respuestas de la Casa Blanca que intentaron de alguna manera ocultar el diagnóstico por 3 días, porque aparentemente, o por lo que se sabe, ha sabido por filtraciones, él empezó con síntomas el miércoles y recién el viernes de madrugada él tuiteó esta información. Hay 2 días ahí en que se perdió la cosa y los médicos han tenido que salir a decir, sus médicos, que está mejor de lo que está, en fin. Por esas 2 razones yo no creo que sea una conspiración a favor de Trump. Sí está con COVID, además es una persona mayor y de riesgo. Lo que sí, claro, como es el presidente de Estados Unidos, le han metido todo lo que se puede meter y que tiene probabilidad de funcionar. Todas las terapias antivirales y todo que estaban en prueba, que no se ha probado, bueno, todo, ahí ya le inyectaron todo lo que le pueden inyectar, con la esperanza de que no se agrave o no fallezca. Y todavía no se sabe qué va a pasar. Él dice que hoy día lo iban a dar de alta, no sé si volvió a la Casa Blanca, pero todos los médicos y todos los especialistas advierten que una persona puede estar bien, sobre todo en ese rango etario, un día y 24 horas después estar muerto, porque así, digamos, el COVID es así. Entonces, en este momento hay mucha confusión. Además, por supuesto, como él
negó o intentó ocultar que estaba enfermo, siguió haciendo actividades y ha contagiado ya, ha sido un súper contagiante, o sea, es de esos casos de estudio donde ha contagiado por lo menos a toda la Casa Blanca, o sea, todos sus asesores directos, senadores, periodistas, y todavía no se sabe porque además la Casa Blanca no está haciendo trazabilidad, no está haciendo un plan de trazabilidad decente, que es que no solamente identificar a la persona que está enferma, sino esa persona con quien estuvo. La investigación requiere investigadores sanitarios para hacer esa trazabilidad, y se está haciendo, por ejemplo, en New Jersey, que es donde vino y se reunió con 100 personas, a todas esas 100 personas las están trazando en New Jersey, pero la Casa Blanca, los senadores, los periodistas y todo, cada cual, digamos, se sabe que dieron positivo, pero no se sabe a quién esas personas contagiaron ni con quién estuvieron en contacto, digamos, todo ese mapa de trazabilidad, pero así a ojo de camionero, yo creo que por lo menos van a terminar, por lo bajo, 1.000 personas contagiadas por causa del presidente. O sea, muy conservadoramente, 1.000 personas. Gracias, Alejandra. Te había comentado que nos llegan preguntas de forma alternada. Entonces ahora te voy a leer 3 preguntas para que las concentremos que vienen desde YouTube. La primera está hecha por Marcelo Pulgar y Marcelo te pregunta tu opinión respecto a la línea política que está siguiendo el Frente Amplio. Esa sería la primera pregunta. La segunda está realizada por Antonio Santis y él te pregunta un poco sobre esta derecha dura que se ha mostrado en el último tiempo, si tú crees que serían capaces de generar un nuevo golpe de Estado y si las Fuerzas Armadas de nuestro país estarían disponibles para apoyar ese proceso. Y la última pregunta que viene desde YouTube la hace Clau Torres y te pregunta cuál sería el camino respecto a Carabineros para que dejen de ser una policía militarizada y de esa forma podamos comenzar a frenar el grave proceso de violación sistemática a los derechos humanos que se ha experimentado durante el último año, al menos de forma pública, es decir, de público conocimiento para todos nosotros. Esas serían las 3 preguntas, Alejandro. Ya, voy a ir respondiendo de a una y pido que me refresques con una palabra la pregunta porque se me va a olvidar. Ya, primero del Frente Amplio. El rol del Frente Amplio, a mí me parece que el Frente Amplio, por las razones de su nacimiento, porque nació al fragor de las movilizaciones estudiantiles, y está conformado por esos jóvenes que estuvieron en las marchas universitarias y de enseñanza media, que luego crecieron y conformaron partidos nuevos, cosa que, digamos, hay que reconocer que renovaron la política porque hasta antes del Frente Amplio seguíamos con los mismos partidos de 1970 probablemente, ahí con matices más, matices menos. No habían aparecido nuevas fuerzas políticas, aparecieron nuevas fuerzas políticas, eligieron una fuerza parlamentaria, el cambio del sistema electoral también ayudó a ampliar su participación en el Congreso y de alguna manera han movido la agenda más de lo que se movía hasta entonces, que estaba Chile atrapado en el binominalismo. Sin embargo, o por la misma razón, a mí me parece que el Frente Amplio estaba llamado a ser el referente político que transformara las demandas de octubre en propuestas políticas concretas. Para eso sirven los partidos políticos, para procesar esos conflictos y transformarlos en fuerza política que logre las transformaciones que se están pidiendo en la calle. Pero yo creo que de alguna manera, no sé si por autoinhibición o porque para la gente que salió en octubre el Frente Amplio era lo mismo que los demás, digamos, y por esta desconexión también, como les digo, histórica, o sea,
la gente salió a demandar lo que demandaba, no por orden de partido, no se organizó tampoco a través de los partidos, sino se organizó con lo que tiene a mano, que son las redes sociales, y sin necesidad de ir a una reunión y sin necesidad de quedarse hasta las 2 de la mañana, de la manera más eficiente que es posible organizarse, dadas las condiciones también del trabajo en Chile. En eso los partidos quedaron fuera, o sea, quedaron perplejos, y yo creo que también sucedió algo de inhibición en el sentido de que estos partidos jóvenes, que en mi opinión no tendrían por qué haberse inhibido, se inhibieron, no participaron, no estuvieron, no levantaron, no se pusieron, claro, a lo mejor no se hubieran podido poner al frente, pero podrían haberse puesto atrás con un lienzo, con algo, digamos, podrían haber estado ahí, y no estuvieron. Entonces, en el fondo se hizo más amplia esta brecha, cuerpo social y representantes políticos, y como que al Frente Amplio le llegó el viejazo así de una, o sea, no quedó atrapado en esta otra lógica, que era, digamos, a la que ellos partieron fustigando. Ellos partieron fustigando a la clase política y sin embargo quedaron a ese lado. Yo vuelvo a decir esto independientemente de la voluntad de las personas, que haya personas muy valiosas, que están todos, digamos, que se han entregado generosamente tal vez a las causas sociales. Este no es un juicio respecto de la voluntad o características personales de cada cual, sino que el resultado del conglomerado, lo que pasó como resultado final. Y en esa pérdida de conexión están, como los demás partidos, ahora en esta dinámica de qué es lo que nos conviene más para llevar más candidatos de gobernadores y concejales, y la unidad o la posibilidad de unirse en un piso común con establecer una oposición, se la perdieron en eso, digamos, la necesidad de marcar su identidad propia se impuso, no porque esa identidad los va a llevar a una transformación X, sino que porque esa identidad es más útil a la hora de elegir ahora gobernadores y alcaldes, y se perdió de vista la coyuntura más importante, en mi opinión, que es aristocracia o democracia, digamos. O sea, no puede ser más importante el número de gobernadores o de candidatos a gobernadores que definir una nueva constitución que rediseñe y que redistribuya el poder. Porque para todo lo demás va a haber tiempo, para todo lo demás tienes que hacerlo después. Pero vas a elegir gobernadores, alcalde o incluso candidato a presidente pensando que se mantienen estas reglas del juego. O sea, estás haciendo política para la Constitución del 80 o estás haciendo política para la nueva Constitución, para el nuevo Chile. Bueno, súper cierto lo que comentas. Mi modo particular, mi opinión, es que yo creo que nacieron viejos, y eso tiene que ver un poco con los estandartes que funcionan como sus ideólogos ahí. La otra pregunta, Alejandra, que era la de Antonio Santis, era sobre la eventualidad de un golpe de Estado patrocinado por las Fuerzas Armadas, en base a esta derecha pinochetista. Como en todo, o sea, si nos retrotraemos a 1972, por ejemplo, el 73 ya estaba menos claro, pero a 1972, en Chile no había muchas personas que creyeran realmente que iba a haber un golpe de Estado. Hay una canción de Alfredo Zitarrosa que dice, hay milicos buenos como los milicos chilenos, digamos, había una cierta percepción de que el ejército, por lo menos, no se iba a sumar a un golpe de Estado, y que las otras fuerzas, si se sumaban, y se iban a sumar divididas, y habían cálculos de que eso, digamos, había fuerza suficiente en el Estado para impedirlo,
También se creía que ciertos partidos políticos en Chile no tenían vocación de apoyar un golpe de Estado. Y eso se vio totalmente, ese mito del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas chilenas se borró de un plumazo con el golpe de Estado y si bien efectivamente hubo oficiales, generales que se opusieron al golpe de Estado, sufrieron las consecuencias, digamos, fueron asesinados o estuvieron presos o digamos, quedaron relegados, rezagados en la tendencia dominante que fue la tendencia golpista. Y eso yo creo que no depende, como tendemos a creer, de las propias Fuerzas Armadas. Depende de la fuerza que ponga, en el caso chileno, hubo dos fuerzas que se conjugaron para empujar a las Fuerzas Armadas. Una fuerza de Estados Unidos, que por supuesto hizo todo lo posible para que el golpe resultara y para que el gobierno de Allende fracasara, pero también nuestra élite económica, no toda tampoco. También había fisuras ahí, pero las familias tradicionales económicas de Chile impulsaron el golpe de Estado. ¿Y cómo lo impulsaron? Porque a través de los oficiales de la Armada, sobre todo, que fue la Fuerza Armada fundamental en la conspiración, que empezó mucho antes que los demás, son los hijos de la clase dominante. O sea, para ser oficial de la Armada tienes que tener cierto apellido, cierto raigambre en la aristocracia chilena, si no, no. Entonces, fue la presión de las propias familias sobre sus oficiales las que finalmente lo fue generando este sentido común entre ellos de que había que detener el proceso allendista, creyeran o no creyeran de corazón. Algunos probablemente sí creían que Chile iba hacia un sistema comunista estalinista. Puede que lo hayan creído, puede que no lo hayan creído, pero ahí se formó ese sentido común que llevó a las Fuerzas Armadas a actuar. Digo esto porque tampoco, o sea, si uno mira en este momento a las Fuerzas Armadas, uno puede decir, yo podría decir, el ejército no va a estar disponible, porque el comandante en jefe actual no está disponible, porque en el ejército también hay un sentido común de que fueron usados para el golpe de Estado, de que hicieron el trabajo sucio y después los únicos que han ido a la cárcel o que han enfrentado juicios son ellos, y los civiles que se enriquecieron en dictadura y que fueron los que los empujaron al golpe de Estado, siguen tanto más ricos que antes y muy, muy bien aceptados por la sociedad. Entonces, va a ser difícil que los convenzan nuevamente, pero uno nunca puede decir que esto está totalmente descartado, porque la historia de Chile está llena de golpes de Estado. Latinoamérica también, la democracia es un régimen mucho más precario de lo que uno cree, y si mira el orden mundial, todavía más. O sea, las dictaduras, los califatos, las monarquías han sido mayoría en lo que va de la historia de la humanidad. La democracia es nueva, es frágil y digamos, se pierde de repente. Así que eso podría decir en términos generales. No estamos en Guerra Fría. Estados Unidos está enfrentando su propia crisis institucional. Dudo que tenga interés en iniciar una campaña para poner dictadores en Latinoamérica como hizo en los 70. Pero pudieran pasar cosas intermedias, como autogolpes o imponer un estado de fuerza de sitio con algún fantasma de enemigo interno,
un grupo terrorista en la Araucanía X, digamos, que justifique el estado de emergencia, qué sé yo, estado de sitio. En Chile ya hay estado de emergencia, o sea, permanente. No sea, creo que es uno de los pocos países donde los estados de sitio y de emergencia se han mantenido por tanto tiempo. Aquí también se puso un toque de queda, pero duró una semana, 2 semanas, digamos, mientras... un año. Claro, y en Chile se renueva y se renueva como ya una cosa habitual y normal. Entonces, la suspensión de las garantías constitucionales, civiles, es mucho más frecuente y puede ser igual de útil que no llegar, digamos, hasta el punto de hacer un golpe de Estado. Bueno, y la última que venía de YouTube era la opinión que tú tenías respecto a la manera en cómo se puede cambiar esta noción que hay en torno a Carabineros de Chile y la violación a los derechos humanos. Bueno, lo que pasa con Carabineros de Chile es un problema sistémico igual. O sea, los problemas sistémicos no se solucionan cambiando personas, porque no es una cosa de que la gente vuelva a decir que va a llegar un director bueno o santo y va a cambiar Carabineros. Carabineros estructuralmente, durante la dictadura se le dio una función militar y era parte de las 4 Fuerzas Armadas, que en realidad las Fuerzas Armadas en Chile son 3, pero se contaba Carabineros, dice así. Las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, Carabineros le gustó eso, le gustó porque los generales, el alto mando de Carabineros entró en una liga de ricos y poderosos. Los generales, los altos oficiales antes del golpe eran de clase media, ahí tipo Ñuñoa, La Reina, Providencia, cuando mucho. Pero ahora viven en la dehesa, viven al lado de los ricos y famosos. Y ese estándar de vida no da el sueldo, pues si uno mira el sueldo de un general, y por muchos años de antigüedad que tenga, y aunque gane 5 o 6 millones de pesos, eso no da para vivir en la dehesa. 5 o 6 millones entre el puro servicio doméstico nomás te puede gastar esa plata. Entonces, ¿de dónde viene la fortuna de los generales, comandantes en jefes, cuerpos de generales, de todas las ramas de Fuerzas Armadas y de Carabineros? Bueno, del uso discrecional de los recursos públicos, porque Fuerzas Armadas que no han tenido guerra, que no, digamos que no han tenido que enfrentar grandes conflictos bélicos y que además han tenido, aunque la legislación diga otra cosa, han tenido autonomía y chip libre para gastarse la plata de los recursos públicos. Carabineros inventó 6.000 carabineros que no estaban ahí. Y toda esa plata se la repartían, digamos, entre ellos, no entre el Paco Raso, sino que en la alta oficialidad. Y uno ve su estándar de vida, o sea, en el caso, en el Paco Gate, uno podía verle que tenían no sé cuántos vehículos, lanchas, esto, lo otro, cosas que no alcanzan, que no hubieran alcanzado con su sueldo nominal de carabinero. Entonces, eso genera una corrupción institucional. Carabineros se comporta como una mafia, como un cartel. El cartel establece un mecanismo y pone funcionarios a cumplir ese mecanismo. Entonces los soldados, no importa que el jefe de contabilidad, por ejemplo, X, se vaya o se retire, el que viene tiene que seguir haciendo lo mismo. O sea, hay un sistema y ese sistema no se elimina sacando al jefe, porque hay una omertad, hay una hermandad de lealtad, silencio, y si tú pones un jefe que está en contra del sistema, se lo van a pitear de alguna u otra manera, le van a encontrar una yayita. Claro, aquí sí hay que ver las películas de la mafia nomás, es lo mismo, es lo mismo. Ya, tú vas a declarar, pero no dices nada,
nosotros te vamos a cuidar tu familia, te vamos a pagar los abogados, te vamos a seguir cuidando, pero tú no dices nada. Y entonces van ahí los corderos, sí, confiesan y todo, y ya después les dan una penita y los sacan, no tienen que estar en la cárcel y la familia no pierde, la mujer sigue recibiendo la plata, siguen siendo funcionarios de Carabineros para efectos del sueldo, la previsión y todo lo demás. Entonces, ¿qué incentivo tiene la policía de Carabineros para actuar de manera distinta? Ninguna. Y además que la Fuerza de Carabineros es una policía con un mando jerárquico único y no tiene por qué ser así, porque la policía tiene dos funciones, la policía de Carabineros: ser auxiliar de la justicia, y tendría que haber una policía judicial. O sea, los carabineros que van a notificar, que van a detener a alguien por orden, no tienen por qué depender del mismo general que ordena el control del orden público. O sea, no tienen nada que ver. Los carabineros que controlan el tránsito, por ejemplo, ¿por qué tienen que en día X salir a controlar manifestantes? Obviamente que eso los pone en, si tú no sabes qué hacer, agarra a palo nomás, porque tú no sabes qué hacer, te asustas, te agobias. Y además está la psicología y la práctica histórica de Carabineros de entender, porque además es la misma línea de Carabineros que actuaron en dictadura, entienden al manifestante como un adversario. No es un ciudadano manifestándose al que tengo que respetar su derecho a manifestarse y ver solamente, preocuparme solamente de si se está cometiendo algún delito, y contra ese delito actuar. Y actuar de manera proporcional, tampoco puedo actuar de cualquier manera, tengo que actuar de manera proporcional a lo que está sucediendo. Y proporcional al físico. Si es un niño de 16 años, obviamente que no le voy a tirar 50 pacos de 2 metros de altura y 100 kilos a darle palos, porque eso no es proporcional, eso no es la función que tienen que cumplir. Pero no hay manera de decirle esto a Carabineros. Esto lo tienen escrito en sus manuales, en sus protocolos, en tu cuestión, pero ellos se ven a sí mismos como fuerzas de choque. Para eso se compran sus juguetes y se ponen casco y cuestiones y porque ellos quieren ser milicos, pues ellos quieren tener un arma potente y seguro que se frustran mucho que les den balines en vez de balas de verdad. Ellos quisieran ser, digamos, otra cosa, porque esa es la lógica en la que operan. Y el que no le gusta esa lógica va a ser castigado, va a ser retirado, no va a ascender, digamos. Por eso digo que es un sistema. El sistema se ocupa de promover a los que siguen la lógica y sacar a los que no siguen la lógica. Esta es la única manera de resolver esto, es refundar completamente la policía, establecer mando civil sobre la policía y, en mi opinión, establecer distintas policías. Tú no puedes tener un ejército policial. Tienes que tener una policía judicial que depende de los jueces. Tienes que tener una policía de tránsito que depende de un oficial de tránsito. Aquí, en Estados Unidos, incluso hay policía escolar. Pero la policía escolar no es un gurka con casco y la policía escolar es una mujer, por ejemplo, muy amable, cariñosa, que conoce a los niños por su nombre, que está ahí para cuidar a los niños, no para atacar a los niños. Y ese es el problema con la policía chilena, que donde tú lo pongas va a atacar porque para eso está entrenada. Incluso en el tránsito. O sea, yo creo que así es la experiencia común de los ciudadanos, que hablar un carabinero con el temor de que el carabinero o carabinera te va a insultar, no te va a escuchar, te va a echar la pachotada, y si tú tratas de alegar tu derecho vas a terminar preso y acusado de maltrato de obra carabinero, o sea, más encima procesado tú, y no hay manera de contrarrestar esas acusaciones. Es muy arbitraria, muy abusadora por definición, por diseño. Exacto. Bueno, en la mañana había un general en retiro, Aldo Vidal, que se enorgullecía de haber incorporado dentro de las asignaturas que se imparten para la formación de los carabineros el ramo de derechos humanos
el año 2013. Entonces ahí uno piensa, el año 2013, y no han aprendido nada. No han aprendido ni de su propia historia, claro, ni de la proyección que es viene. que son como las clases de ética en las escuelas de periodismo. Exacto. Tú sabes lo que tienes que hacer, digamos, en términos éticos e ideales, pero tú llegas a un medio y si no haces lo que el jefe te dice, te echan. Y es natural que el ser humano se acomode digamos, a esas instrucciones porque todos, digamos, quieren seguir en su trabajo. O sea, tú no quieres aprender algo para llegar y que te echen el primer día. Entonces hay modos de domesticar a los periodistas como hay modos de domesticar a los carabineros. Por eso, ¿cuál es la solución? Cambiar el sistema. El sistema policial tiene que cambiar. Lo tuvieron que hacer, por ejemplo, en su momento en Nueva York con la policía del Estado, que estaba completamente corrupta y no había cómo entrarle. No había cómo entrar porque sacaban un policía y entraba otro y entre todos se cubrían y ocultaban pruebas y todo lo que sabemos que se hace en la policía chilena. Entonces, ¿cuál es la forma? Es intervenir el Estado democrático, tiene que intervenir la policía, tiene que reformar la policía, tiene que escuchar a los expertos, tiene que escuchar a la comunidad y la policía tiene que servir a la comunidad, no ser una fuerza de choque contra la comunidad. Exactamente. Vamos a continuar con las preguntas de amigues. Les voy a pedir a los amigues que vayan a hacer las preguntas ahora, que sinteticen para que alcancemos todos, porque tenemos un listado largo, Alejandra, y la idea es que tampoco Ya voy a tratar de responder más lento también. te agotemos respondiendo todas las preguntas, porque es un proceso largo. No, tú tranquila. Por eso le pido ese favor a los amigues. Entonces le voy a pedir a Roberto que desbloquee su micrófono para escuchar tu pregunta a Alejandra, Roberto. Justo cuando venía yo. Sería la Justo hay que sintetizar. Ale, bueno, tratando de sintetizar y haciendo un barrido de todo lo que has dicho. Aquí hay un sistema que está instalado. Un sistema que le denominamos sistema neoliberal en lo económico. Hay un sistema altamente oligárquico que concentra la riqueza, que es un grave problema, porque en el fondo la cantidad de plata que hay en este país debe ser una cantidad X, y esta gente acumula una cantidad de plata que no permite que los otros sobrevivan, terminen el mes, como se esto. Por lo tanto, se diferencia claramente esta clase trabajadora con esta clase empresarial, pero que es como piramidal, porque en realidad en la punta son poquitos, pero de ahí como que distribuyen un poco el poder hacia abajo, pero abajo en la gran pirámide están los trabajadores que tienen este problema. Entonces, hay un problema en el sistema, y esto se expresa en todo, en lo que hablamos de los derechos humanos, pero hubo un gran acontecimiento y que algo realmente nuevo, novedoso, y que fue más nuevo con el Frente Amplio, que fue el estallido social. El estallido social y este movimiento social que ha seguido latiendo a pesar de la pandemia. Ha seguido, ¿no es cierto?, en el background, sigue alerta. Y yo creo que este viernes, este carabinero que comete este acto troglodita y cavernícola de empujar a este niño al río, también no sabe el daño que le ha causado a la propia derecha y al propio gobierno, ¿no es cierto?, a provocar este punto de inflexión en que la gente vuelve a la calle. Y al parecer, y aquí viene la pregunta, para respetar lo que decía Cindy, aquí viene la pregunta, al parecer este hecho estaría provocando un punto de quiebre que podríamos tal vez estar inaugurando un estallido social 2.0. O sea, han habido manifestaciones desde el viernes hasta el día de hoy. Leía en un comunicado que habría que revisarlo y ver la exactitud, que en este momento habrían 2 heridos con proyectil en la cara en Providencia. Entonces, esto va a generar, esto es una bola de nieve que genera. La pregunta, Ale, y esto haciendo un poquito de ciencia ficción, ¿hacia dónde tú crees que vamos? Considerando todo el análisis que existe de los partidos, que no lo vamos a volver a tocar, pero es una realidad concreta, que es un grupo que se autodefiende, ¿no es cierto?
este movimiento social que vuelve a ponerse de pie, que vuelve a trotar, este tipo de organizaciones donde estamos conversando ahora, que están multiplicadas por todos lados, hacia dónde tú crees que vamos? Este estallido social, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Hacia dónde tú crees que vamos? Bueno, no puedo saber hacia dónde va, pero sí puedo decir dónde creo que va si se dan distintas circunstancias. Por ejemplo, una circunstancia es que la gente pierda fe en la herramienta que tiene a mano ahora, que es el plebiscito y la convención constitucional, que son herramientas que hace 2 años era imposible soñar, hace 1 año y medio era imposible soñar. O sea, el cambio constitucional no estaba siquiera sobre la mesa, menos en un gobierno de derecha. Y si se abrió esa avenida, no es porque los partidos políticos quisieron, lo soñaron o lo propusieron, sino que como una solución política al estallido, y si no hubiera habido pandemia, el plebiscito se hubiera realizado en abril del año pasado, ¿cierto? No, de este año. Estoy perdida, de este año. En abril de este año. Pero claro, ahí hay como se superponen capas, porque si bien el descontento no ha desaparecido, la necesidad de sobrevivencia, además de cuidarse con un gobierno que es negligente, que además ha hecho todo mal respecto a la pandemia, la necesidad de recursos para poder sobrevivir, el aumento del desempleo, y todo esto, digamos, aumenta capas de disgusto, pero también capas de distracción, de perder el foco. Y cuando lo que ha pasado históricamente en Chile con los movimientos sociales es que cuando pierden el foco es muy fácil para el poder instalado continuar. Pues no continúa siendo amado, no continúa, digamos, con apoyo, pero se mantiene, porque es el status quo. Entonces, cuando esa fuerza que viene como un solo río y que viene arrasando, se diluye en pequeños riachuelos, no tiene fuerza, pierde la fuerza. Y es fácil, digamos, saltar por arriba. Ese es para mí una aprensión. Creo que si digamos, por ejemplo, el movimiento social se dispersa entre distintas alternativas, votamos o no votamos, no aceptamos la convención constitucional porque tiene muchas limitaciones y queremos ir por fuera, pero no tenemos la suficiente fuerza tampoco como para arrastrar a toda la gente a esa opción. Entonces, unos van por fuera, otros van por la convención constitucional, otros no votan, otros se salen de la calle, en fin, ese es el riesgo. Si el movimiento social logra de nuevo ese eco único, unívoco, estridente, que hizo, por ejemplo, que hasta políticos de derecha votaron por el retiro del 10%, eso es porque la gente presionó toda junta para un solo lado. Y ni siquiera tuvieron que salir a la calle, presionaron por internet, presionaron viendo las sesiones del Congreso, poniéndose ahí a mirar el canal del Congreso, y esa presión, ese calor lo sentían aquí los parlamentarios en la cara. Y por eso tuvieron que votar eso. Pero si eso se pierde, claro, ganan los que están en la cocina diciendo ya vamos a... Si logramos poner a 1/3 de nuestros candidatos en la convención constitucional y logramos que el otro 70% entre dividido, ganamos. Y ese es el juego de la derecha. Ellos van a ir unidos y que los demás, ojalá, lo más dispersos posibles, sin unidad de propósito, porque obviamente que no todo el mundo va a ir de la mano, ni abrazado, ni queriéndose, porque hay razones
verdaderas de desencuentro. No es que las razones de desencuentro también sean caprichos, hay razones de desencuentro verdaderas, traiciones, dolores que motivan esos desencuentros. Pero la inteligencia política está en decir en qué punto podemos estar de acuerdo. Y yo creo que un punto central es la redistribución del poder. Es que haya sistemas que, por ejemplo, vinculantes de participación ciudadana en las decisiones locales, regionales, nacionales. Que haya cupos en el Congreso para los pueblos originarios, que haya paridad obligatoria en los servicios públicos, no sé, todo lo que tiene que ver con la redistribución del poder, porque uno puede hacer una constitución con todos los derechos humanos, con la Carta Fundamental de Derechos Humanos ahí, pero si uno no cambia el diseño político, si uno no cambia el sentido que tiene la función policial, si uno no puede intervenir en la función del Estado, si uno no puede discutir el modelo económico que queremos, si los recursos públicos van a ser chilenos o no, si podemos o no resguardar los recursos naturales, si no podemos o no podemos reestatizar el agua, entonces vámonos para la casa. Porque podemos tener una hermosa declaración de principios para pegar en la pared, para colorear en los jardines infantiles, pero si no se cambia, si seguimos con un sistema hiperpresidencialista, donde la única, el único o la única, digamos, si es presidenta, que tiene posibilidad de llevar proyectos al Congreso es el presidente, entonces no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada, porque esa jerarquía, esa verticalidad de la política chilena hace que basta que tú compres un presidente para manejar el país. No necesitas nada más. Manejas al presidente. Y puedes hacer una constitución donde diga ya pongan todos los derechos que quieran, pero el sistema económico no se discute. Entonces seguimos jugando en el patio, pues no podemos entrar a la casa. No podemos definir en realidad cómo se gasta la plata, cómo se establecen los impuestos, cómo se redistribuyen los ingresos. Así es. Vamos a ir ahora con otra pregunta, Alejandra. Le vamos a pedir a Uriel que desbloquee su micrófono y que realice su consulta. Uriel. No sé si se escucha, ahí lo abrí. Te escuchamos súper bien. Ya, perfecto. La pregunta, voy a hacer anterior, a mí me llama la atención esto más que de digamos, de la situación de contexto, es de los medios, ya, de la realidad del estallido. Esta parte se ha multiplicado como los programas políticos, pero también hay algo que no había, se apunta mucho a nichos muy específicos. Por ejemplo, Pauta Libre, que es un muy buen espacio, pero donde hay digamos, a grandes rasgos comparten una visión determinada. Hay otros programas que también son claramente como que van hacia una tribu, que le hablan a una audiencia que es más bien informe. Entonces, eso incluso ha ocurrido como a niveles medio ridículos. A Irane le hicieron al Chechano un programa para que estuviera solo, y quedó solo, no lo vio nadie. Entonces, el nicho... mi consulta es, ¿va a ser un fenómeno de época o es una nueva realidad? Porque se gana mucho en plural respecto a la oferta, pero finalmente también lo vinculo con lo que tú decías, por ejemplo, sobre presionar sobre el 10%, de que fuéramos un pueblo. También hay una dispersión a través de eso, cuando nosotros siempre consumimos en un streaming, en la tele, en redes sociales, cosas que le hablan a lo que nosotros ya sabemos. Es decir, no se nos abre un poco más la cabeza, no nos enfrentamos a la tensión de un debate, no contrastamos opiniones. ¿Vamos para allá o es un fenómeno del momento? No sé cómo lo ves tú. Bueno, primero que nada, históricamente en Chile los medios de comunicación han sido medios doctrinarios, en el sentido de que no intentan incluir dentro de sus páginas o sus informaciones a todo el mundo, sino que van dirigidos, como tú dices, a una parroquia. Esto no era tan grave
hasta 1973 porque había un medio para cada quien, digamos, habían medios de todos los partidos y eran medios fuertes, potentes, y si tú no tenías posición o querías formarte tu propia idea, podías, por ejemplo, visitar, comprar 3 diarios y hacerte una idea más o menos, digamos, entre, quitándole a uno, dándole a otro, ya te podías hacer una idea. Durante la dictadura se eliminó todo medio que no fuera el Mercurio y la Tercera en la prensa escrita, con que eran los medios oficialistas. En la televisión, los canales de televisión abiertos funcionan en una banda que solamente admite los canales que hay. Tú no puedes poner más canales abiertos que los que hay, porque técnicamente es imposible. Entonces, es un recurso limitado y inicialmente público, porque esa banda, esa onda, no la inventó nadie, pues no la inventó un empresario. Digamos, técnicamente la implementó el Estado y luego la asignó a las universidades con el propósito de que esas ondas se usaran fundamentalmente para educación y cultura. Las universidades en dictadura fueron intervenidas también y las universidades pudieron vender esas concesiones a los privados y luego en democracia se volvieron a vender y quedamos con la televisión abierta con un medio estatal a medio morir saltando porque se le quitó también el financiamiento público, con 2 canales ligados a las grandes familias y con una línea editorial muy similar a la del Mercurio y la Tercera, que son Canal 13 y Mega. Canal 11 lo compró inicialmente Piñera, como recordarán, y después se vendió a la red internacional de CNN y por eso tiene un rango de difusión de informaciones y de cobertura un poco más ancho, una línea editorial un poquito más ecuménica que el resto. Y la red que ha pasado de distintos dueños, digamos, y ahora está en este experimento y que dura lo que dura en la red. Pues yo tuve una participación anterior que duró 3 capítulos y ahora estoy de nuevo. Y sí, a mí me parece que el debate se tiene que producir. De hecho, entre nosotros, les cuento que hubo una búsqueda muy activa de que hubiera un periodista o una periodista de ideas de derecha o un político de ideas de derecha. Incluso cuando llevamos entrevistados nos ha costado mucho porque nadie quiere ir, nadie acepta ir. Guillermo Ramírez, que fue este domingo de la UDI, yo lo propuse porque lo conocí cuando estuve estudiando acá, y finalmente ha sido el primero que aceptó de la UDI en ir. Y a mí también me parece muy bueno que todos no tengamos temor a debatir, porque el debate, y también tenemos que aprender a debatir con argumentos. El debate es con el argumento, no con la persona. O sea, no puede transformarse el debate en intentar destruir la psicología, el ánimo, el espíritu de la otra persona. Uno debate con los argumentos, porque es lo que le sirve a la democracia y en el fondo lo que hace el debate es que la gente diga, yo encuentro razón, que ella tiene razón o él tiene razón, y al final es el sentido común lo que la gente siente que es más verdadero o que le hace más sentido en un momento, es lo que importa. No importa quién represente o lleve tal argumento, pero en eso también tenemos un déficit como sociedad, porque tendemos a organizarnos en sectas, somos sectas, donde todos, digamos, no sé, pues, si te gusta el Colo-Colo, te tienes que vestir de determinada manera, tienes que escuchar determinada música, tienes que tener tales ideas políticas y no tienes mucho margen para variar en ese menú, porque si varías te echan, te sacan de ese lote y así con todo. Entonces, en las escuelas en Chile tampoco se enseña a debatir
Y yo creo que es un déficit muy importante porque también muchas veces nos perdemos en eso, nos perdemos porque, no, este gallo o esta galla opina eso, no hablo con él, y no se genera, se pierde la posibilidad de llegar a acuerdos por las vías democráticas, abiertos, transparentes. El acuerdo no tiene por qué ser un acuerdo en la cocina. ¿Por qué hacen acuerdos en la cocina? Porque si muestran públicamente que está conversando con esa otra persona, las bases los van a linchar. Entonces, tenemos que aprender a que la política, para que funcione, tiene que conversar, tiene que construir acuerdos, y la gente tendrá que decir, sí, me parece un acuerdo razonable, perdimos esto, pero ganamos esto, abierto, transparente, digamos, usando la inteligencia política, saber qué es lo principal, qué es lo secundario, de lo que nos importa, qué es lo central, qué podemos dejar para después, y eso es también educación cívica desde la enseñanza básica y en las casas también, digamos, no temerle a la discrepancia. Muchas veces asociamos la discrepancia y el conflicto a la pelea, digamos, mejor no hablemos de esto porque vamos a pelear. ¿Pero por qué vamos a pelear? Podemos estar en desacuerdo y tal vez vehementemente en desacuerdo, pero eso no significa que te dejo querer, no significa que no te voy a hablar más, digamos, no estoy de acuerdo contigo, no pasa nada, no es grave. Lamentablemente no lo entendemos así en general. Bueno, eso es un poco a modo de reflexión también, y tiene que ver mucho con los aspectos culturales de este sistema de consumo en el que estamos inmersos, que nos estandariza bajo un mismo formato a todos, que nos coarta un poco de pensar, porque finalmente la única forma de participación efectiva que tuvimos, al menos hasta antes de este proceso constituyente, era el consumo finalmente, era lo que te validaba en sociedad. Es grave, pero es la realidad que se insertó y que quedó como un chip instalado. Y eso nos genera esa complicación. A mí tampoco me parece tan despreciable por un sentido, o sea, yo lo hablo esto desde lo que yo viví. O sea, cuando nosotros, mi generación, éramos niños, éramos más pobres que la chucha. O sea, soñar que te compraban un par de zapatos una vez al año, no tenía, digamos, comíamos carne una vez a la semana con suerte, la bebida era un lujo, entonces tomar una Coca-Cola era como el almuerzo del domingo. Y toda esa, digamos, austeridad forzada, porque no era una autoridad de convencimiento, era una austeridad forzada, cuando se recupera la democracia, y tal como dices tú, no se abren ni espacios culturales, ni espacios y se abre el espacio del consumo. Claro, porque la gente se quería ir a comprar ropa nueva, pero por supuesto que tiene derecho a comprarse ropa nueva, y si quiere comprarse 3 pares de zapatos al año, que se compre 3 pares de zapatos. El tema es que por comprarse los 3 pares de zapatos no le alcanza para comer. Y eso no puede ser. Eso es lo que no puede ser, y eso no es problema de ellos. No es problema. Te debiera alcanzar para comprarte 3 pares de zapatos. Te debiera alcanzar. ¿Por qué no te podéis comprar una TV plasma y todos se pueden comprar TV plasma? Pero tú te compras, consumista. Pero bueno, y ellos tienen TV plasma en todos lados, se usa esta idea de este clasismo hacia abajo, de decir, esta persona es consumista, esta persona es materialista, porque se entiende que los únicos que tienen derecho a eso son ellos. Si tú lo compras, entonces tú perdiste, entonces tú no puedes hablar de cambio social porque tú te compraste un plasma. Bueno, esa es la perversidad del sistema, es la perversidad, porque finalmente te coarta los espacios de expresión. Claro, entonces no tiene por qué juzgarme por lo que me compré, júzgame, digamos, por lo que hago en el colectivo. Hay personas, digamos, que son muy austeras, son ecológicas, tienen televisión que funciona solamente con
luz solar y bla, 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 pero anda a ponerle una vivienda social al lado. Claro. Anda a pavimentar la calle para que llegue la micro allá. No. Entonces, también yo creo que hay que perdonarse eso. Hay que perdonarse. No puede ser la acción política también un estatuto moral. Yo creo que eso es lo que también separa a la izquierda, sobre todo, de la gente común, porque la gente común no tiene ese estándar moral de monja, esa cuestión, esa autoridad de monja que solamente se disfruta cuando, claro, tú puedes tener esa autoridad porque nunca pasaste hambre, tú nunca te faltó nada. Entonces, claro, bueno, yo voy a usar el blue jean que tengo, mi Levi's, todo el año porque no quiero ser consumista. No, Andrea. No, si no se trata, no estamos hablando de eso, estamos hablando de déjame decidir mi destino, y no me venga, no me ponga pautas morales, yo voy a decidir lo que es moralmente apto para mí, para mi familia, para los míos, y déjame participar de las decisiones, porque en un sistema democrático las mayorías toman las decisiones. Tenemos que dejar que vengan estos iluminados de cualquier lugar, de cualquier, porque al final, si no es una canción, es otra canción, pero siempre tenemos que estar cantando las canciones que esa minoría impone. Te agradezco la sinceridad, son esos momentos necesarios, ¿no? En serio. Vamos a ir ahora, le voy a pedir a Javi Guajardo que desbloquee su micrófono y que realice la pregunta, Alejandro. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Javiera y soy de Iquique. Tengo 17 años y estoy acá por mis papás que siempre me motivan a aprender más. Muy bien, Javi. Yo feliz de tenerte acá. Para que sepas. Mi pregunta es que ¿cuál es su opinión respecto al periodismo actual? O sea, refiriéndose a los periodistas que tienen una opinión real y propia, como usted, quizá como Mónica González, y algunos medios también estadounidenses que también tienen opiniones reales. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre el periodismo actual y sobre las contingencias también? ¿Y cuál es la percepción de Estados Unidos ante las contingencias y el estallido social y todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron acá en Chile? Sobre los periodistas con opinión, todos los periodistas tenemos opinión. Lo que pasa es que algunos la decimos y otros no. Porque los periodistas somos seres humanos como todos. Y a mí me parece mucho más honesto que la gente sepa lo que tú opinas y para que valore la información que entregas. Ahora, en mi caso particular y personal, trato de sustentar mis opiniones con evidencia. O sea, creo que no tiene mucho valor en lo que yo puedo participar en el debate público, en decir, me gusta Juan Gabriel y no me gusta Arjona. Ya, que es verdad, pero ¿a quién le importa? O sea, ya, hay más gente, pero distinto es que yo te puedo decir, Juan Gabriel escribió 1.500, 3.000 canciones, bla, 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 y por eso me gusta Juan Gabriel. O sea, puedo justificar mi opinión en hechos y tú puedes valorar a Juan Gabriel a lo mejor de una manera distinta de la que la valoraba antes que yo te entregara información que tú puedes verificar por ti misma independientemente de lo que yo te diga de Juan Gabriel. O sea, a lo mejor a ti no te gusta Juan Gabriel y te va a seguir no gustando, pero ahora sabes algo distinto. Ahora sabes que escribió 3.000 canciones y antes a lo mejor no lo sabías. Y ese dato compartido entre tú y yo, independientemente de nuestro juicio sobre el cantante, es lo que importa en el trabajo periodístico. Que yo te pueda entregar esa información y te pueda decir, escribió 3.000 canciones y tú puedes ir a comprobarlo por ti misma. Ese es el aporte periodístico, no que yo te diga si Juan Gabriel es bueno o malo.
Y yo creo que eso es lo que importa también respecto al trabajo de cualquier periodista que, digamos, tiene todo el derecho a opinar, pero en la opinión estamos llenos, digamos, está lleno de gente que opina. ¿Qué valor adicional agrega el periodista? Que el periodista puede ir a buscar una información, la verifica y te la muestra. Y yo opino que esto porque pi. Y entonces tú puedes ir, verificar la información y decir, no, pero es que tú no has considerado que Ah, sí, en realidad tienes razón. Eso se llama conversar, dialogar sobre la base de evidencia. No, por ejemplo, yo creo que la Tierra es plana. Ya, pero la evidencia dice que la Tierra es redonda. Si yo, que como periodista quiero decirte que la Tierra es plana, te tendría que mostrar una evidencia, pero magnífica, para convencerte, porque, digamos, no es lo que yo opino de la guata. A eso me refiero. Gracias, Javi, por tu pregunta. Gracias, Alejandra. Vamos a pasar ahora a la consulta de Mauricio Lorca. Mauricio, si puedes desbloquear tu micrófono. Alejandra, te escucho. Sí, ok, gracias. Alejandra, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, dedicarnos todo este larguísimo tiempo que estás dedicando. Oye, una primera cosa, una cosita cortita que me parece genial, que insistas hasta la majadería, pero ya más terrible, en que lo importante de la nueva Constitución es que es un objeto para distribuir de una forma diferente el poder, no es para otra cosa. Y lo que nosotros tenemos que perseguir con la nueva Constitución es eso, que haya una nueva distribución del poder. Todo lo demás va a venir después de eso. La pregunta la cambié porque te iba a hacer una pregunta que era un poco medio como banal y después encontré que estaban demasiado profundas, entonces por eso la cambié. Mira, una preocupación que yo tengo hace tiempo, y es que es como un deporte nacional, como una cosa bien vista, es como cool el hablar mal de los políticos profesionales, el decir que son corruptos, que son aquí, que van a la cocina, que digamos, las personas como buenas tienen que hablar mal de los políticos. Me carga esa cuestión. Primero porque nos meten a todos en una bolsa y segundo porque yo sé que no es así, ¿sí? Entonces el tema es ¿cómo uno esperaría, cómo crees tú que uno podría esperar después de que viene esta nueva Constitución? Pues yo estoy convencido que va a venir. Pero ¿cómo puede uno esperar que los que tienen no solo el conocimiento, sino que la maquinaria aceptada para poder llevar adelante el proceso, que son los partidos políticos, van a querer entregar los cupos para independientes si lo único que reciben son insultos? ¿Cómo ves tú que podemos cambiar eso para que realmente quieran hacerlo? No para que estén forzados. O sea, para mí no es sano en la política el que pase lo que pasó con la que estaban con la pistola aquí en el cogote y por eso votaron a favor. No, para mí tienen que votar convencidos. Entonces la pregunta es ¿cómo? Claro, yo primero que nada creo que en eso consiste la inteligencia política, porque muchas veces, tal como tú señalas, la inteligencia, o más bien la apreciación extremadamente optimista de la propia fuerza te hace perder de vista que necesitas a otros. Entonces, el movimiento social puede decir, por ejemplo, no, los independientes tienen que ir en listas aparte de los partidos políticos y no contaminarse con los partidos políticos, los partidos políticos que pudieran beneficiarse de llevar independientes se van a quedar sin llevarlos. Pero también sucede que el incentivo de los partidos políticos, porque digamos, también se abre un espacio de aspiración de militantes que sienten que ellos han estado militando, han estado contribuyendo durante todo este tiempo y porque ellos no van a poder ser parte de la lista de los constituyentes de su partido, aunque no los conozca nadie, y que entonces se produce esa fricción. Hay más demanda por esos cupos que candidatos. ¿Cuál es la lógica muñequera de los partidos? Es decir, ya puedo llevar 5 candidatos, pongamos, voy a llevar 5 candidatos a la constituyente, voy a traer un independiente que a lo mejor es muy conocido o conocida, sale en la tele,
lo voy a poner de cabeza de lista y voy a poner a 4 militantes míos, conocidos o no, a lo mejor vamos a sacar a alguien que ya debería jubilarse de la política, porque también creo que los políticos que ya han jugado un rol debieran también en algún momento jubilarse, pero a lo mejor quieren seguir participando. Entonces se produce el efecto perverso de que el independiente está ahí para arrastrar votos nomás, no porque se quiere abrir ese espacio. ¿Cuál es mi opinión? Que para que esto funcione, también las organizaciones sociales tienen que organizarse entre ellas, y no vale organizarse a nivel nacional, sino que hay que organizarse a nivel territorial, porque los candidatos van a ser por distrito electoral. Entonces, por distrito electoral, no sé, el comando del apruebo por inventar, Estación Central, se autoconvoca, se autorreúne y dice: nuestros candidatos o candidatas a la constituyente debieran ser estas 3 personas. Y yo creo que eso es también es súper, hay que tenerlo súper claro, que uno no puede llevar 200.000 personas, porque por distrito, y dependiendo de la población, no se van a poder elegir más de 2, 3, hasta 5 constituyentes. No hay más. Entonces, ¿a dónde vamos a poner las fichas? Entonces, ya, queremos que vaya en esta comuna, por ejemplo, la presidenta de las juntas de vecinos. Ya. ¿Y a quién le vamos a poner al lado? Tenemos que también usar la lógica electoral, porque a lo mejor a la señora que ha hecho un gran trabajo no la conoce nadie, y la gente va a tener confusión a la hora de votar. Bueno, le ponemos, no sé, pongamos un ejemplo, Luis Mesina. Ya. Luis Mesina, la presidenta de la junta de vecinos. Ya. ¿Estos son los 2 nombres que nos interesan? Sí, ya, con esos 2 nombres vamos a un partido político. Y vamos a negociar con el partido político. Nosotros te vamos a poner estos 2 nombres que a ti te van a ayudar, porque van a refrescar el partido político, le va a dar sentido al partido político, le van a dar una visión de supervivencia a tu partido político, pero los 2 nombres, no me digáis que Luis Mesina nomás porque te conviene y a la señora no, ¿cachai? Entonces, pero ese acercamiento, esa conversación se tiene que producir, y tiene que partir por la priorización de cuáles son nuestros mejores candidatos del movimiento social, juvenil, estudiantil, y hacer esa conversación con los partidos que estén dispuestos, por supuesto, a abrir su cupo de candidatos. Y yo creo que los partidos quieren, porque si no van a llevar a puros carcamales que, digamos, van a ir derecho a la extinción. Y yo creo que no, o sea, tampoco le sirve al movimiento social levantar solo listas de independientes por fuera, porque de partida el proceso es engorroso, hay que juntar la firma y todo, ya supongamos que pasan por todo eso. Además tienen que competir, y competir listas de partidos con personas altamente conocidas, con una lista de independientes que a lo mejor no tienen ese nivel de conocimiento entre los electores, puede significar que se pierdan todos. En vez de ganar uno, que a lo mejor podían ganar 1 o 2, se pierden todos. Entonces, esas conversaciones que no nos gusta tener, pero hay que tenerlas cuando tú sabes que si tú no tienes el 70% de los constituyentes representando genuinamente a la sociedad civil, la Constitución la van a redactar los mismos caballeros de eterno de siempre. Entonces, ¿qué es lo que pones primero? ¿Cuál es el gol? Y de ahí para atrás la estrategia, sin perder de vista el gol. Eso no te hace menos idealista ni menos purista, te hace eficiente políticamente. Alejandra, no nos queda más que agradecerte porque nos has brindado un tiempo maravilloso. Sabemos que este tiempo es personal, es tuyo y lo estás compartiendo con nosotros, así que estamos profundamente agradecidos por toda esta entrega. Me gustaría cerrar esta charla que hemos tenido contigo, esta conversación, haciendo una pregunta que quedó en el tintero, que te la había hecho Javi hace un ratito, y que está relacionada precisamente, y aquí me voy a aprovechar un poco de tu experiencia de estar viviendo en Estados Unidos, de cuál es la impresión que en ese país ha rondado en torno al tema de los derechos humanos y el estallido social. Entonces, para ahí hacer el cierre. Bueno,
yo escribí un artículo para un medio gringo justo antes de la pandemia que se llamaba El fin de la fantasía chilena, y que yo creo que ese es el estado de ánimo no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa y en otros países, donde en gran parte entre la década de los 90 y los 2000 predominaba la idea de Chile, un país pequeño, con una transición exitosa, no violenta, de la dictadura a la democracia, cuyas instituciones funcionaban, que no era corrupto, que avanzaba, que había eliminado la pobreza o fundamentalmente la pobreza, que crecía cada año más económicamente, que tenía fortaleza institucional y que incluso las crisis como la del 98 o las recesiones mundiales las había enfrentado mejor que nadie. Era una hermosa postal que era muy difícil, porque cuando a mí me tocó varias veces conversar con gente y decir, no, bueno, no es tan así, claro, yo quedaba como la amargada de la mesa, la pesimista, la que se negaba a aceptar la realidad de un país exitoso y sobre todo comparativamente, porque si no te decía, bueno, pero cualquier problema que tenga Chile es menor que bla, ya. Creo que esa fantasía se quebró definitivamente, que ahora existe la visión de que esas políticas que se implementaban similares a la chilena también dejaron secuelas de desigualdad en otros países como Estados Unidos, aunque no hay ningún otro país donde el sistema neoliberal se haya aplicado con la radicalidad de Chile, digamos. O sea, Chile es mucho más radical en ese sentido que Estados Unidos. Parecería un país socialista si les cuento las cosas que, digamos, las medidas sociales que hay acá, que en Chile no existen. Pero se acabó, digamos, se acabó ese eslogan. Son muy pocos y más bien los miran así como economistas del siglo pasado, las personas que siguen defendiendo el modelo chileno y los avances de la democracia chilena. Creo que hay una claridad bastante marcada y predominante, vuelvo a decir, de que Chile es un país con altos niveles de desigualdad, con problemas institucionales serios, con violación a los derechos humanos. O sea, el estallido social ha salido publicado e incluso con mayor amplitud y delicadeza con las víctimas en el New York Times que en Chile, digamos. El tema de los traumas oculares y la magnitud de ese tipo de actos en Chile ha sido ampliamente difundido. Hoy día nomás participé en un panel sobre el plebiscito que hizo Al Jazeera. Mira, qué importante, Alejandra, estamos súper orgullosos de tenerte como representante. Te lo digo a modo personal y como mujer, qué agrado saber que nos dejas ahí con esa posición y con ese empoderamiento que nos permite a todas finalmente después decir lo que pensamos, siempre con el debido respeto, que es lo que nos permite dialogar en sociedad. Y no nos queda más que agradecerte esta instancia muy enriquecedora para cada uno de nosotros y nosotras. Nos han seguido por Meet, por YouTube, por Twitter, por Instagram, la gente súper pendiente, participativa. Así que nada más que agradecerte, Alejandra. Le voy a pedir, nosotros tenemos una forma particular de agradecer a todos quienes nos acompañan en estas instancias, así que le voy a pedir a las y los amigues que desbloqueen sus micrófonos y que le brindemos un caluroso Muchas gracias, Alejandra. Bravo. Muy buen espacio, gracias a todos. Gracias, Ale, te pasaste. Seca, gracias. Siempre gratísimo escucharte, Ale. Grande, Ale. Gracias, Alejandra.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Te despedimos y dejamos a las y los amigos invitados para continuar este ciclo de charlas mañana. Tenemos instancia para reunirnos a las 7 horas con Daniel Estingo, así que muchas gracias a todos y todas y nos vemos mañana. Gracias, Alejandra, por tu Chao a todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Hasta mañana. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Así que yo sabía lo que me ponía. Y lo pensé, lo hablé con mi familia, lo hablé con amigos. Mira, este caballero lo tienes que ver. ¿Qué es eso?